Buenos días, estimados participantes. En la jornada del día de hoy vamos a dar análisis a lo que sería la unidad 2 del ser emprendedor. Esta unidad es sumamente significativa e importante porque vamos a conocer un poquitito de dónde nace ese espíritu emprendedor, de qué es el ser emprendedor, de la importancia también que tienen ese mundo emprendedor y las características comunes que deben tener los emprendedores, como ya habíamos visto también en la clase anterior referente a la unidad 1. Bueno, al hablar del ser emprendedor, hablamos de impulsar el espíritu emprendedor y esto es importante que tengamos en cuenta que ese espíritu emprendedor nos corresponde a toda la sociedad. ¿Sí? Es decir, tiene que estar involucrado el sector público, el sector privado, el ámbito educativo y también todo lo referente al ámbito social. Al hablar exclusivamente del ámbito público, hablamos de todo lo referente a la administración pública, ¿sí? Tanto locales como regionales, nacionales, pueden ser europeos, internacionales, a nivel Mercosur, es decir, que todas aquellas entidades del ámbito público que quieran justamente ver o proyectar ese espíritu emprendedor en la población en general, ¿sí? Ahí hablamos también de la conexión que tienen nuestros emprendimientos con lo referente a la responsabilidad social empresarial, a los objetivos de desarrollo sostenible, todo eso que vamos a ver también en unidades siguientes, ¿verdad? Pero que es importante que la mencionemos para que tengamos en cuenta a qué nos referimos con ámbito público. Al hablar específicamente del ámbito privado, hablamos de los consultores empresariales, hablamos de los medios de comunicación que cubran todos podríamos decir, todas las ferias emprendedoras, que puedan difundir también todo lo referente a las ayudas a emprendedores que se puedan dar por parte de entidades públicas o de entidades privadas, también lo referente a capacitación de emprendedores, ¿sí? Hablamos de la difusión a través de los medios masivos de comunicación, como ser la radio, la televisión, también es importante la difusión de todo eso a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces es importante también que las entidades financieras, como dice el material, estén involucradas en ese proceso del ser emprendedor, ¿sí? Hablamos también del ámbito educativo, como ser las escuelas, los centros de formación profesional, las universidades, los institutos técnicos, ¿sí? Al hablar de incluir ya dentro de todos los cursos, lo referente a emprendedurismo, que se pueda conocer, que el niño, que el adolescente, que el joven, que el adulto salga de esa institución educativa con armas para poder emprender, ¿sí? También hablamos del ámbito social, ser agentes empresariales, lo referente a agentes también sindicales, organizaciones profesionales, movimientos asociativos y toda la ciudadanía en general que pueda ver y visionar a lo que es el ser emprendedor, ¿sí? Justamente yo soy partícipe siempre de la promoción de todo lo referente a emprendimientos, como ser cursos de capacitación, programas que se dedican a emprendedores, ¿sí? Las asistencias técnicas, son parte del proceso emprendedor y siempre trato de difundir a través de los estados de WhatsApp, a través de estados en Instagram, ver también en Facebook todo lo referente a emprendimientos y poder compartir para que esta información también llegue a todos los emprendedores y por sobre todo que puedan aprovechar todo eso que se encuentra dentro del mercado, ¿sí? Que vamos a analizar un poco las características comunes de los emprendedores. Aunque existen diferentes tipos de emprendedores y empresarios, todos tienen generalmente algunas cualidades comunes, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una gran una gran capacidad de asumir riesgos. Es decir, están dispuestos a lanzarse en el mercado y específicamente a asumir un riesgo dentro de ese mercado, ¿sí? También tienen tolerancia al miedo, a la frustración
y por sobre todo también una fuerte voluntad para desarrollar el trabajo, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos trabajar en esas cualidades. Y muchas veces me dicen, profe, pero con esas cualidades se nacen o uno se puede hacer por el camino. Bueno, de hecho, toda cualidad puede ser trabajada y podemos adoptar esa cualidad en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, lo importante es que nosotros estemos comprometidos y seamos responsables para poder adoptar esa cualidad como nuestra. Entonces es importante también trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Las características, cualidades o capacidades suelen estar presentes en la mayoría o suelen estar presentes en la mayoría de los emprendedores son primeramente la intuición o el sentido de la oportunidad. Habla justamente de tener la capacidad de detectar las oportunidades de negocio donde todos los demás no pueden encontrarlas. Por lo general, los emprendedores tienen una mente muy amplia, una mente quizás llena de nuevas ideas, de no tenerle miedo a traer esas ideas que en otros países quizás están funcionando y que aquí todavía nadie se animó a traerlas, por ejemplo, o a explorar un nicho que es muy nuevo, que todavía no está explorado por otras personas. Entonces, ese emprendedor suele jugarse y tener la capacidad de innovar también. Justamente, que es la segunda característica, la creatividad e innovación, siempre estar generando ideas, desarrollar esas ideas, ¿sí? Identificando las nuevas posibilidades para diferenciar su producto de lo que sería la competencia en sí. Es decir, el factor innovador y de creatividad es un factor clave dentro de lo que sería el emprendimiento en sí. Nosotros debemos ser, como yo siempre les digo a los emprendedores, ser curiosos de lo que hay en el exterior y dentro de esa curiosidad que nace en el exterior, nosotros podemos fomentar nuestros emprendimientos, ¿sí? Y esa creatividad nace tanto en el exterior o en el mercado en sí, como también en el interior, o sea, dentro de nosotros, ¿sí? Después habla de algo que también yo creo que es fundamental en los emprendedores, que sería la pasión, es decir, la característica esencial que le permite afrontar el sacrificio que requiere una empresa, especialmente en los momentos iniciales, ¿sí? Ya que proporciona una enorme satisfacción de vivir el trabajo no como una carga, sino como una emoción. Como les decía en la clase anterior, muchas veces pensamos que por ser emprendedores nosotros vamos a trabajar menos, o por ser emprendedores ya no vamos a depender de otras personas, ¿verdad? O que vamos a tener más tiempo libre, y en ocasiones eso es totalmente lo contrario. Entonces la pasión nos mueve a nosotros en ese mundo emprendedor, ¿sí? También habla específicamente del entusiasmo, que dice que esta característica es esencial ya que hace sobrevivir al sacrificio que requiere una empresa en sus momentos iniciales, justamente encargándose a su actividad en cuerpo y alma para lograr los objetivos. Es importante que nosotros nos mantengamos siempre entusiasmados en lo que estamos haciendo y buscar siempre dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? En ocasiones es difícil, es complejo, pero nosotros podemos lograrlo siempre y cuando estemos entusiasmados en la idea y por sobre todo también comprometidos. Yo creo que eso también es algo de radical importancia, el compromiso que nosotros le ponemos a algo, ¿sí? Entonces es ideal también tener en cuenta eso. Habla asimismo del optimismo, de ser capaces de convertir lo negativo en positivo, de sacar partido a cualquier circunstancia adversa que pueda darse en el mundo emprendedor y no lamentarnos por lo que perdemos, sino alegrarnos por lo que vamos a ganar y transmitir esa energía a cuanto nos rodean. En muchas ocasiones nos va a tocar cerrar un emprendimiento para poder abrir otro, o para poder crecer, o vamos a tener que cambiar quizás de área, vamos a tener que eliminar un producto del mercado, agregar otro producto dentro del mercado, y todo eso debemos ver como una oportunidad, ¿sí? No debemos ver eso como un fracaso, sino como una oportunidad.
Al hablar también de la persistencia, hablamos del ser perseverantes, de no darnos por vencido, de seguir intentando alcanzar nuestro objetivo hasta el final. Es también con determinación y coraje que todos los emprendedores en algún momento hacen frente a los problemas y toman decisiones firmes como para poder corregir eso, ¿sí? Entonces, la persistencia también es parte del ser emprendedor, es parte del ser perseverantes, del ser constantes, del buscar oportunidades y no centrarnos en los problemas, sino en las soluciones. Hablamos también del equilibrio y de la flexibilidad. El emprendedor posee una capacidad extraordinaria para poder adaptarse a cualquier situación. Hablamos aquí de la madurez, de la sensatez, de que justamente hacer, podríamos decir, hacer frente a todo lo que se nos presenta, pero con los pies en el suelo, ya que nosotros necesitamos ser realistas, ajustar nuestros gastos y nuestros ingresos para que no nos encontremos con sorpresas en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, ser lo suficientemente realistas, evitando en ocasiones ser demasiado idealistas. Es decir, podemos mirar al presente y al futuro con buenos ojos, pero con esos ojos de realidad, es decir, a lo que puede ser viable, ¿sí? Algo que esté dentro de los límites que yo voy a poder cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es importante para que yo pueda tener un equilibrio, ¿sí? Y que también yo pueda ser flexible, es decir, si yo conozco mis ingresos, es decir, lo que yo gano, y mis gastos, es decir, lo que yo hasta cierto punto estoy, como su nombre lo dice, gastando o invirtiendo, ¿sí? Yo voy a saber cuánto es lo que me sobra y cómo voy a ir quizás moviendo eso que me sobra para poder encontrar una salida adicional o encontrar quizás una oportunidad de crecimiento. Entonces, es importante trabajar en equilibrio y con flexibilidad, ¿sí? Al hablar de la estrategia, habla de definir muy bien los objetivos y analizar también y decidir las mejores acciones que yo puedo tomar a la hora de emprender para llegar justamente a esas metas que yo me fijé, ¿sí? Es decir, es importante que nosotros podamos ver, podamos medir, podamos analizar las estrategias a utilizar en cada parte de nuestro emprendimiento. Quizás las estrategias van a cambiar eh, en el inicio y van a ser totalmente diferentes en el medio y totalmente diferentes al final, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros vamos cambiando de estrategia dependiendo del momento en el que estamos viviendo, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos nuestro emprendimiento tenemos unas características o unas necesidades que cubrir. Cuando nosotros ya estamos cierto tiempo en el mercado, tenemos que cambiar la estrategia para poder seguir manteniéndonos dentro de ese mercado y seguir fortaleciendo lo que sería nuestro emprendimiento en sí, ¿sí? Y al final nosotros llega un momento en que se toma una decisión y pueden escuchar también a varios emprendedores a nivel mundial que han caído y han tenido que reestructurar la estrategia, ¿verdad? O sea, cambiar la visión, cambiar mi público objetivo, cambiar el mercado para poder llegar a posicionarse completamente en el mercado, ¿sí? Y eso es importante saber que no, como habíamos analizado en la unidad anterior, que no hay una edad en la cual yo tenga que emprender o una edad específica en la cual yo tenga que dejar de emprender. Cualquier momento es bueno siempre y cuando yo tenga estas cualidades y pueda justamente visionar de un modo emprendedor, ¿sí? Al hablar de la paciencia, es también el arte, creo yo, que todos debemos trabajar y creo que es una de las cualidades más difíciles de obtener, ¿sí? No actuar por impulso, que nuestras acciones sean meditadas, ¿sí?
pueden esperar justamente lo que haga falta hasta que aparezca aquello que buscan. Justamente dice aquí, y yo creo que la paciencia es parte de una cualidad muy difícil de trabajar, ¿sí? Pero que una vez que la adaptamos, quizás la adoptamos, mejor dicho, quizás cambiamos un poco la forma de ver y la forma de analizar nuestro entorno también, mediato e inmediato. Entonces, es muy difícil cultivar paciencia, más en un mundo lleno de personas con mucha ira, quizás muchas personas con falta de inteligencia emocional, que perturban justamente esa paz, esa tranquilidad que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, es importante que nosotros podamos cultivar la paciencia, ¿verdad? Y algo también sumamente importante es la capacidad de aprender. Yo creo que como emprendedores necesariamente necesitamos estar en constante aprendizaje. Como les dije ya en la sesión anterior, es importante que nosotros podamos buscar un mentor o una persona eh, que guíe nuestros pasos dentro del mundo emprendedor. Podemos buscar grandes líderes o personalidades que han modificado la forma de ver la vida, la forma de ver específicamente eh, los emprendimientos, que nos demostraron justamente que la edad no era un impedimento para aprender, para poder emprender. Y es importante que nosotros podamos aprender de esa experiencia que las personas tienen, de ciertas circunstancias, de personas, que podamos conocer a nuestros competidores, que podamos conocer a nuestros empleados o a las personas que están trabajando con nosotros, porque es importante también conocer a la persona que trabaja con nosotros. Recuerden que allí también está parte de nuestros emprendimientos, parte de nuestro emprendimiento, está parte de nuestra inversión, ¿sí? Entonces, es importante conocer también a esas personas y asimismo también conocer nuestros errores, conocer las dificultades que se me pueden presentar dentro de un mercado y ver justamente a través del aprendizaje, a través de cursos de capacitación, de videos. La posibilidad que tenemos ahora es inmensa con la llegada de la tecnología. Nosotros tenemos una inmensa capacidad de poder, como yo siempre digo, absorber información gracias a las redes sociales, gracias al internet. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de ver incluso eh, todo lo que está pasando en el mundo y poder adaptar eso y traer a nuestro mercado. Y aquí hablamos de los tipos de emprendedores y nos hacemos una pregunta de ¿hay un perfil único para los emprendedores? Y realmente no. Existen diferentes tipos de emprendedores y es difícil hasta en ocasiones categorizar a los emprendedores, aunque podemos ver a continuación ciertos criterios adecuados para poder fijar los tipos de emprendedores. Cuando decimos que tenés un perfil de emprendedor, significa justamente que nosotros visualizamos en esa persona alguien con cualidades para poder desarrollar una idea de negocio. No hay un patrón único, ¿sí? Pero popularmente significa un perfil tipo, es decir, ciertas cosas debe tener esa persona para cumplir con ese perfil, ¿sí? Entonces, del manual lo que hicimos fue categorizar, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir cuál es el perfil de esa persona o qué características o cualidades debe tener, ¿sí? Y habla aquí de la intuición, de la inquietud, del interés, de la inteligencia y de la innovación. Es decir, hablamos específicamente de 5 pilares que hacen al perfil emprendedor. Y muchos me van a decir, profe, pero yo puede ser que no tenga uno de ellos, o puede ser que no tenga dos y tenga solo tres, o puede ser que tenga solo uno. Bueno, la idea es que nosotros podamos trabajar en esas cualidades que habíamos visto anteriormente y poder traer eso a nuestro perfil. ¿Y va a ser fácil? La respuesta es no es fácil, como nada en esta vida es fácil,
todo requiere compromiso, responsabilidad, inversión de tiempo, hasta cierto punto también inversión de dinero que nos haga a nosotros ser justamente ese perfil tipo de emprendedor para poder lograr incluirnos dentro de ese mercado y poder justamente, podríamos decir, poner dentro de ese emprendimiento todo lo que nosotros sabemos y todos los sueños que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de emprendedores existen? Vamos a realizar una clasificación según la tipología de emprendedores que podemos encontrar. La primera sería atendiendo a la naturaleza del proyecto que el emprendedor lidera, y aquí tenemos dos grandes grupos. Uno serían los emprendedores empresariales y otros los emprendedores sociales. Al hablar de emprendedores empresariales, son los que tienen una idea de negocio basada fundamentalmente en el beneficio económico y la llevan a cabo con una estructura jurídica empresarial. Es decir, buscan obtener el beneficio económico, es decir, el dinero, ¿sí? Y ya arman sus emprendimientos con toda una estructura jurídica empresarial, y ahí nacen las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Pero también, aparte de esos emprendedores empresariales, hablamos de los emprendedores sociales, que también dentro de nuestro mercado existen muchos, ¿sí? Y son aquellos que ponen en marcha un proyecto que persigue no un beneficio económico, sino persigue un beneficio social, ¿sí? Mediante una estructura jurídica de una organización no gubernamental o una ONG. Puede ser una asociación o cualquier otra entidad, pero sin fines de lucro. Es decir, que no habilita ese emprendimiento social o no busca un rédito económico, sino busca un beneficio social, ¿sí? Es decir, busca ayudar a un segmento de la población, a una comunidad en específico, ¿sí? Y aquí nos habla que en 1976 se contempla un nuevo concepto del intraemprendimiento que deriva justamente, o podemos encontrar este concepto en el periodista británico Norman McCrae, quien sería justamente, podríamos decir, incursiona un nuevo término, una nueva categoría, una nueva clasificación de intraemprendedores, que son los que desarrollan un proyecto o una idea, pero dentro de una organización ya existente para la que trabajan como empleados. Y esto se da muchísimo en las personas que trabajan en proyectos dentro de las organizaciones. Habrán escuchado hablar ya de las especializaciones en gestión de proyectos y demás cuestiones, que serían justamente las personas que ya trabajan dentro de una organización y trabajan en generar nuevos proyectos dentro de esa organización. Y es a lo que llamamos intraemprendedores. Y al hablar de la segunda clasificación, hablamos aquí de la diferencia entre los emprendedores dependiendo de la motivación o de la razón que le lleva a ellos a formar su emprendimiento o a emprender. Habla primeramente del emprendedor inversor. Realmente no es un emprendedor en sí mismo, ya que su motivación básica es rentabilizar un capital del que dispone, y para ello decide crear una empresa. Generalmente va a compartir el proyecto con otros socios, ya que no suele asumir responsabilidades en el desarrollo del negocio y no participa en su día a día. Es decir, es un emprendedor inversor. Él pone el capital, pero quizás con él se encuentran otros socios, ¿sí? Y ciertas personas que trabajan en la responsabilidad de esa empresa. Es decir, en pocas palabras, pone el dinero, pero no está inmerso ahí en cuanto a sus conocimientos, en cuanto al compromiso, ¿sí? Sino más bien lo que hace es invertir, ¿sí? Después hablamos ya del emprendedor experiencial. Esto sí ya es una persona que acumula una gran experiencia profesional y una muy buena formación, ¿sí? Y conoce por ello perfectamente el negocio que pretende llevar a cabo y tiene una gran seguridad en sí mismo y el éxito de su proyecto. Es decir, aquí ya hablamos de una persona con suma experiencia
que va a abrir un emprendimiento basado en sus conocimientos, ¿sí? Después tenemos al emprendedor polivalente, que es un multiemprendedor, es muy versátil, creativo, intuitivo, con mucha vocación como empresario y está continuamente emprendiendo con ideas muy dispares o negocios que nada o poco tienen que ver los unos con los otros. Este es el emprendedor que quizás tiene muchos emprendimientos en marcha al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, no solamente invierte o visiona a un segmento, sino tiene varios segmentos a los cuales busca llenar o satisfacer, ¿sí? Después tenemos al emprendedor innovador, que solo le interesan negocios muy concretos, generalmente relacionados a la tecnología, innovación, desarrollo, ¿sí? Entonces, básicamente investigación también. Entonces, es importante que este emprendedor también esté atento al mercado, analizando informaciones sobre las necesidades de ese mercado y requiere datos contrastados antes de llevar adelante su negocio. Es decir, él investiga, desarrolla e innova, ¿sí? Es decir, en base a la investigación, él lleva a cabo una idea siempre basada en lo que sería la innovación, ¿sí? Después tenemos también al emprendedor líder, que es una persona que necesita justamente, en este caso, gozar del prestigio personal y profesional. Tiende a ser un buen comunicador, perseverante, capaz de negociar, influir, convencer, cómo conducir a todos hacia el mismo objetivo empresarial específicamente, ganándose así el prestigio con la fe en sí mismo y con su proyecto. En este caso ya hablamos de un liderazgo emprendedor, es decir, la persona ya goza de cierto prestigio personal y profesional y por sobre todo tiene en cuenta también, como les decía, lo que siente, lo que piensa esa persona que está trabajando con él, ¿sí? Entonces es importante también ejercer hasta cierto punto un liderazgo emprendedor en cualquier emprendimiento. También el emprendedor que lo hace por necesidad, lanzar justamente el emprendimiento obligado por las circunstancias. Por ejemplo, puede ser el caso de que una persona se quede justamente sin empleo, entonces busca, en este caso, dentro de ese emprendimiento, obtener lo que obviamente el mercado laboral no puede ofrecerle en ese momento. Entonces, una persona sin empleo decide crear un negocio, o una persona que no está satisfecha con su situación laboral o económica decide específicamente, en este caso, cambiar sí, su situación profesional, y los emprendedores por necesidad. Aquí me pareció importante mencionar también un detalle, que en España representan el 25,8%, los que se ven movidos por una oportunidad. Son el 71,6% y el 2,6% restantes serían por otros motivos. Entonces, este emprendedor por necesidad nació en pandemia. Como todos recuerdan seguro, en pandemia tuvimos específicamente el nacimiento de muchísimos emprendimientos. Entonces, es importante también mencionar que muchos emprendedores se lanzaron o aparecieron o llegaron al mundo emprendedor cuando se quedaron sin empleo. Entonces, eso, yo creo que la pandemia fue una oportunidad para muchas personas. El emprendedor acompañante sería el caso de una persona que quiere emprender, pero específicamente en este caso no se atreve porque se siente insegura, ¿sí? Cuando aparece un socio en quien confiar, entonces se atreve justamente a llevar a cabo el proyecto. Puede ser que tenga un buen proyecto solo, pero no se anima a llevarlo adelante él mismo, sino que necesita a alguien que quizás lo motive o lo empuje, ¿sí? Y el otro es el emprendedor por herencia. Quizás este tipo de personas no hubiera sido emprendedora si no hubiese tenido que ponerse al frente del relevo generacional, es decir, la persona que ya de generación en generación vienen emprendiendo en un sector o en un segmento en sí, y entonces son personas que deben de seguir específicamente con el negocio familiar. Ahora bien, esto no le resta mérito alguno, incluso se le atribuye si la empresa familiar
tiene especiales características o atraviesa un momento difícil. Consideramos que en muchos casos los hijos renuncian a continuar con las empresas familiares. Es importante también que si nosotros estamos quizás inmersos dentro de lo que sería el emprendimiento generacional, es decir, que algo que pasa de generación a generación, seamos visionarios de incluir innovación dentro de esas empresas. Eso creo que es sumamente importante. Bueno, aquí hablamos de la motivación para emprender. ¿Por qué emprende? ¿Sí? Entonces tenemos el motivo y el tipo. Entonces dice que quiere obtener una rentabilidad sobre un capital que posee, entonces es un tipo inverso. Al hablar de él que está seguro de triunfar debido a toda esa experiencia profesional que habíamos hablado, entonces es experiencial. Su vocación lo lleva al mundo de los emprendimientos, sería específicamente el polivalente que dijimos que emprende en diferentes segmentos. Tiene una idea innovadora que satisface la necesidad de un mercado, sería un emprendedor tipo innovador. ¿Sí? La innovación está presente en nuestros días y es algo que debemos encontrar y ver como una oportunidad, ¿sí? Quiere alcanzar el éxito, es un emprendedor líder, no tiene trabajo ni experiencia, entonces es de tipo necesidad, es decir, un emprendedor que nace dentro de esa necesidad, ¿sí? Ha encontrado un socio que lo acompañe, entonces es de tipo acompañante y tiene una empresa. Hablamos del tipo herencia, ¿está bien? Es decir, de alguien que ya trae eso de generación en generación. Y aquí tenemos dos grandes palabras que serían los emprendedores y los empresarios y hablamos de quién específicamente o qué son esos emprendedores, quiénes y qué son. En la sociedad actual el emprendedor es un nuevo protagonista clave para impulsar justamente el proceso de un cambio económico. Encontramos una gran cantidad de material documental que puede elaborar una figura del emprendedor, es decir, tesis doctorales, cátedras, revistas especializadas, libros, ¿sí? Incluso como aquí dice la plataforma de Google, podemos localizar en torno a 500.000 artículos académicos relacionados al tema del emprendimiento. O sea, teniendo acceso a Internet, tenemos el mundo en nuestras manos, ¿sí? Se convocan entonces concursos, premios al reconocimiento de la labor emprendedora, se crean organismos especializados para favorecer a los emprendimientos por parte de administraciones locales y centros de enseñanza en todos los niveles que proliferan justamente los viveros de incubadoras de empresas. Ahí, desde allí nace justamente el Centro de Entrenamiento del Emprendedor como parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El MTES ve justamente la cantidad de emprendedores y crea el centro con asistencia integral para que cualquier emprendedor pueda acercarse y encontrar técnicos que les puedan ayudar a mejorar sus emprendimientos. Entonces, sin duda, ser emprendedor es algo que atrae el interés tanto de psicólogos como de sociólogos, economistas y de toda la sociedad en general. Por ello, la figura del emprendedor ha sido estudiada desde muchísimas perspectivas y desde diversos ámbitos del conocimiento, aunque no existe un acuerdo común con respecto al fenómeno del emprendimiento ni sobre la definición de quién es un emprendedor. Bueno, entonces aquí vemos un poquitito de quién es el emprendedor y de qué características tiene ese emprendedor.